Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Muy agradecidos con el Señor por permitirnos en esta tarde-noche volver a reencontrarnos a través de esta su plataforma de Facebook Live, en este su espacio Siervos del Nuevo Pacto. Continuamos en este día con un tema que iniciamos la semana anterior y que está relacionado con el propósito de Dios para tu vida. El tema de esta tarde lo hemos titulado Alegoría del cuerpo humano, porque interesantemente el apóstol Pablo, que es experto en utilizar alegorías, utilizar comparaciones, él quiere enseñarnos que no existe en la Biblia, no hay ningún ejemplo bíblico de santos solitarios o tal vez de ermitaños espirituales que pretendan vivir una vida cristiana totalmente aislada de otros creyentes. Eso no es verdad. Como que usted me diga que se va a aislar del mundo entero simplemente con su Biblia, usted Dios y usted, eso definitivamente a mí la Biblia no me lo demuestra por ningún lado, porque precisamente por eso es que Pablo hace el uso de esa alegoría. Muy probablemente en el contexto histórico del apóstol podía haber estado sucediendo exactamente lo mismo que sucede hoy en día, y él nos enseña de una manera muy práctica, muy fácil, muy sencilla, que la iglesia del Señor, o sea, todos los creyentes, somos miembros, somos órganos de un todo, de un cuerpo, en el cual Jesús es la cabeza, y que por lo tanto, cuando usted analiza lo maravilloso que es la constitución del cuerpo humano, usted se dará cuenta lo necesario que son los diferentes órganos, los tejidos, las células. Es increíble el funcionamiento integral que tiene todo el cuerpo. De eso es de lo que quiero que hablemos en esta tarde-noche. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 16, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Vean qué sencillo, qué fácil, qué práctico nos enseña el apóstol Pablo, donde dice que un cuerpo humano tiene que estar totalmente ajustado, totalmente ligado, y todas las partes tienen que estar unidas entre sí para que el cuerpo funcione. Si ponemos una pierna a 50 metros de ese cuerpo, esa pierna no va a funcionar absolutamente de nada. Tiene que estar unida al cuerpo. Y algo muy importante es que para que todo el cuerpo en su conjunto sea efectivo en todas sus funciones, se necesita que cada parte haga lo que tiene que hacer. Tiene que estar totalmente ajustado, ligado y funcionando correctamente. Y dice que así va creciendo poco a poco. Exactamente eso que nos está diciendo el apóstol Pablo de una manera gráfica, de una manera muy sencilla, es la iglesia del Señor. Somos usted y yo. Por eso es que también los propósitos que Dios tiene para usted y para mí no se cumplen solo de una manera individual. Hay propósitos que también Dios tiene en conglomerado o tiene en comunidad, y los ejecutamos todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor como un todo. El mismo apóstol Pablo utiliza esa misma alegoría. Una alegoría es una comparación de algo conocido con algo espiritual, como para que nos quede más claro el concepto. Y el mismo apóstol utiliza estas mismas comparaciones en varias de sus cartas. Por ejemplo, cuando vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, el apóstol nos dice que la iglesia de Cristo es un solo cuerpo. Pero cuando yo voy a Efesios capítulo 2, versículo 21, el apóstol me dice que todo el edificio, vean qué interesante, ahora utiliza la alegoría del edificio como un conjunto, como un todo, y dice que tiene que estar bien coordinado. En el mismo versículo 22 de la misma carta, en el capítulo 2, dice que usted y yo somos juntamente edificados. Por eso es que el apóstol utiliza este tipo de comparaciones para que podamos entender de una manera simple y sencilla lo importante, lo relevante, lo
trascendental que es que nosotros no andemos solos a la libre, sino que pertenezcamos a un grupo de los cuales son los hijos e hijas de Dios, y ese es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, también utiliza Efesios capítulo 3, versículo 6 para decirnos que formar con Israel un solo cuerpo. En el capítulo 4, versículo 16 de la misma carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo crece. En su carta a Colosenses, vea qué interesante, en el capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo nos dice que Cristo une a todos sus miembros. No anda uno por un lado y el otro por el otro lado. Y en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo nos dice que vamos a ser arrebatados juntamente. Dios no tiene tratos especiales con uno o con un grupo, el grupo A, el grupo B y el grupo C. O Dios trata individualmente con usted o Dios trata de manera grupal con todos. No van a ser arrebatados 4, 5, 6 y que otro grupo espere para después. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo en escatología en hablar de dos arrebatamientos. Un arrebatamiento antes de la gran tribulación y un arrebatamiento después de la gran tribulación, porque a mí eso la Biblia no me lo sustenta. Aquí me está diciendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que toda su iglesia en un momento dado será arrebatada. Los muertos hasta ese entonces serán resucitados y posteriormente, con inmediatez, los que queden vivos, la última generación de creyentes vivos, serán transformados y los dos grupos serán inmediatamente llevados hacia la patria celestial para estar con el Señor para siempre jamás. Por eso es que siempre cuando el Señor habla de su iglesia, el Señor habla de ella como un todo. Ahora, hablemos un poco más acerca de este tema de la analogía del cuerpo humano. Usted que tiene su cuerpo, usted que conoce su cuerpo, todos sabemos que el cuerpo humano puede debilitarse. Los cuerpos pueden fortalecerse, los cuerpos pueden debilitarse. Cuando usted cuida su cuerpo, que por cierto, la Biblia dice que su cuerpo a usted no le pertenece. Mi cuerpo a mí no me pertenece. Hay gente que cree que puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana y hacer todo tipo de desagravios, hacer todo tipo de desórdenes, hacer lo que le dé la gana. Lo que sucede es que tarde o temprano el cuerpo le va a pasar la factura. Si usted pasa toda su vida intoxicando su cuerpo con distintas sustancias, drogas por decirlo de alguna manera, vicios, tarde o temprano el cuerpo le va a pasar a usted la factura. Dependiendo de cómo usted cuide su cuerpo, así usted va a obtener un buen resultado. Si usted no lo alimenta de la manera correcta, si usted no duerme las horas que tiene que dormir, porque la única manera que el cuerpo recobre baterías, recobre carga, es descansando. Si usted no descansa, tarde o temprano usted va a tener problemas fisiológicos muy importantes. Si usted no ejercita su cuerpo, tarde o temprano vamos a empezar a ver ahí algunos rollitos o algunos gordos, como se le llaman en el lenguaje coloquial, y vamos a empezar a ver problemas bastante serios, muy probablemente coronarios, arterias atrofiadas, situaciones de obesidad, porque tal vez estamos comiendo en demasía y por eso el ejercicio es muy importante. El cuerpo hay que cuidarlo. Igual sucede con la iglesia. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, hay que cuidarla, porque el cuerpo puede debilitarse. Si nosotros somos descuidados con nuestro cuerpo, tarde o temprano puede venir problemas serios. Aquí sí quiero ser claro, aquí yo no estoy hablando acerca de un tema que tenga que ver con la belleza. Aquí yo no le estoy diciendo opérese ese lunar, no le estoy diciendo córtese esa grasa, vaya a que le pongan más o le quiten menos. Porque yo con ese tipo de cosas también tengo mis reservas. Sin embargo, ese no es el tema en esta tarde. De lo que le estoy hablando es cuidar nuestro cuerpo como un todo, porque también, amado hermano y hermana, hacer templo del Espíritu Santo, también el Señor utiliza nuestro cuerpo para sus propósitos. Cuando usted tiene una mejor lucidez,
cuando usted ha descansado bien, cuando usted se está alimentando, cuando se está ejercitando, usted puede servir al Señor de mejor manera. No hay cansancios, no hay perezas, no hay aburrimientos, porque su cuerpo está funcionando perfectamente bien para los propósitos que Dios tenga establecido para usted en los ministerios o carismas que Dios le incorpore. Pero bueno, volviendo a ese tipo de cuerpos que son debilitados, la iglesia también puede debilitarse como un cuerpo. Y el apóstol Pablo magistralmente nos lo pone de una manera muy gráfica en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 26, cuando el apóstol nos dice: cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Vean qué interesante. Y eso aquí el apóstol Pablo no está descubriendo el agua tibia, porque es interesantísimo. Cuando usted tiene un dolor tal vez estomacal, que son las molestias más comunes que tal vez podemos tener, comimos algo y nos cayó mal, inmediatamente esa molestia estomacal empieza a hacer una serie de afectaciones en el resto del cuerpo. A mí personalmente, cuando tengo ese tipo de molestias, también me da dolor de cabeza. El dolor de cabeza ya no me permite a veces estar sentado, a veces acostarme, no me permite caminar bien, no me permite pensar. Hay personas que hasta les molesta la luz, entonces tienen problemas de visibilidad, tal vez porque la migraña es muy fuerte, en fin. Una parte del cuerpo que esté dañada inmediatamente puede causar estragos en el resto del cuerpo. Y el apóstol Pablo le está diciendo muy claro: cuando una parte del cuerpo sufre, sufre todo el cuerpo. Y luego nos dice en esa misma carta, en el versículo siguiente, que cada uno de ustedes, hablando de todos los que somos miembros del cuerpo del Señor, cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo entonces nos está diciendo? Que si una parte del cuerpo está dañada, espiritualmente hablando, si algún hermano no se está conduciendo bien en la iglesia, si algún hermano nos está causando problemas, si algún hermano no está haciendo el trabajo que tiene que hacer como parte integral en cuanto a su ministerio, tarde o temprano el cuerpo va a terminar debilitándose. Si la maestra de escuela dominical nos empieza a fallar por negligencia, si la maestra de escuela dominical ya no nos apoya, si el hermano encargado de la música empieza a faltar a sus responsabilidades, si la persona que tenemos asignada a predicar no nos cumple, si los diferentes ministerios empiezan a ausentarse o a trabajar de manera negligente, lógicamente todo va a redundar en un debilitamiento del cuerpo. Por eso es importante que la iglesia como cuerpo funcione como una maquinita bien aceitada. Y eso es responsabilidad del liderazgo. Los pastores son los que tienen que ver más allá: quién está trabajando, quién no está trabajando, quién no está cumpliendo sus responsabilidades, qué tipo de cambios o mejoras tenemos que hacer, con quién tenemos que hablar para poder maximizar más sus aptitudes, con quién a veces definitivamente no podemos contar. Porque, amado hermano y hermana, ese es otro problema que tenemos en el cuerpo del Señor. Hay personas con las que podemos contar, hay personas con las que no podemos contar, porque muchas veces los hemos motivado, los hemos discipulado, los hemos animado, les hemos dado una responsabilidad, y muchos inmediatamente nos dicen que no. Otros nos dicen que sí y quedan mal. Y el problema es que si hay algo que le gusta al Señor es la disciplina. Si hay algo que le gusta a Dios es que definitivamente cuando le vamos a servir lo hagamos de una manera voluntaria, lo hagamos con amor, lo hagamos en gratitud. Y como lo vamos a ver más adelante, todo aquello que hacemos en el cuerpo del Señor no es para nosotros mismos. Siempre será en función de las demás personas, del resto del cuerpo y también de las almas que se están perdiendo allá afuera. Por eso es que los cuerpos se debilitan. Por eso usted ve en las iglesias que hay muchos ministerios que andan alicaídos. Y el problema es que los pastores a veces se hacen de la vista gorda. A veces el pastor deja las cosas pasar. Y cuando se da cuenta tiene un efecto de bola de nieve. Y todo el cuerpo está totalmente adolorido. El cuerpo está postrado. No funciona
un ojo, por allá un brazo está moreteado, por allá una pierna se quedó sin articulación. Ese cuerpito termina siendo un desastre. Y es porque no pudimos ver a tiempo que el engranaje estuviera funcionando de una manera perfecta. Y el apóstol Pablo continúa con esa analogía o alegoría más bien del cuerpo humano en 1 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol nos dice: y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no le puede decir a la mano, yo sé no lo necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, yo no lo necesito. Es increíble que en muchas de nuestras iglesias hay hermanos que se creen tan súper espirituales que presumen que no necesitan al resto de los hermanos. Hay muchas veces en puestos de liderazgo, le sucede a los pastores, le sucede a los líderes de ministerio, que creen que son definitivamente Superman, que lo pueden hacer todo y que no necesitan de nadie. Ellos cantan, ellos predican, ellos recogen la ofrenda, ellos enseñan, ellos visitan, ellos quieren hacerlo todo. Y ahí tenemos un problema seriosísimo de liderazgo, porque también un buen líder tiene que saber delegar. Y el líder tiene que aprender a delegar de una manera responsable. Usted y yo no podemos ser todólogos, porque tarde o temprano también el cuerpo se va a terminar enfermando. Si no, vaya a ver lo que le pasó a Moisés. Y por qué su suegro Jetro tuvo que hablar con él. Porque Moisés creyó que él tenía que estar atendiendo todos los asuntos de una nación que tenía más de 2 millones de personas. Y en un momento u otro momento nos vamos a terminar enfermando. Por eso es que todos no necesitamos. Todos no podemos ser ojos. Todos no podemos ser apéndice. Hay hermanos que son bilis y necesitamos al hermanito bilis dentro del cuerpo. La bilis es importante. Hay hermanos que cumplen las funciones de un pulmón. Otros cumplen la función de un oído. Bueno, es muy importante que todos los miembros del cuerpo, y que son muchos, porque si nosotros desmarañamos o hacemos un detalle de toda la organización y la conformación del cuerpo, son muchísimos órganos los que están involucrados. Bueno, así es la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que todos no cumplamos las mismas funciones. Pero yo no puedo denigrar a aquella persona si no canta como canto yo. O aquella persona no me puede denigrar a mí si yo no predico como predica ella. Porque precisamente todos esos ministerios y carismas no es que a uno se les ocurre de la noche a la mañana obtenerlos, no se nace con ellos y tampoco se compran en una tienda de abarrotes. Los ministerios y carismas los da el Señor y por tanto son necesarios unos y otros. Y gracias a Dios que Dios no le da todos los dones a una sola persona, porque si no sería la persona más orgullosa de este planeta y sería totalmente insostenible tener a esa persona en nuestra organización. Por eso yo reitero que los dones que Dios le ha otorgado a usted me bendicen a mí. Así como los dones que tengo yo, procuro ponerlos en función suya para bendecirlo y también para edificarlo. Esa es la idea de todos esos órganos que funcionan en conjunto. Cuando usted y yo pertenecemos a la familia de la iglesia, cuando usted y yo entendemos que somos un órgano vital de todo el cuerpo, entonces lo primero que hacemos es identificarnos como creyentes genuinos. Nosotros no podemos decir que somos seguidores de Cristo si no tenemos un compromiso con otro grupo específico de seguidores y seguidoras de Cristo. Yo tengo un compromiso con usted. Usted tiene un compromiso conmigo. Si somos miembros de la misma e única iglesia del Señor, porque iglesias solo hay una, porque religiones para nosotros no existen. Recuerde usted, hermano y hermano, que nosotros somos miembros de la única iglesia del Señor. Entonces usted está comprometido con la iglesia como un todo, así como yo estoy comprometido con usted. No se vale que usted entonces pretenda que todos estén comprometidos con usted, que usted va a la iglesia y todos tienen que cantarle, todos tienen que predicarle, todos tienen que tenerle limpia la banca donde se va a sentar, todos tienen que abrirle la puerta para que usted entre, todos deben recibirle la sombrilla cuando usted llega porque se está mojando, y usted simplemente llega, se sienta, recibe y se va para su casa. Eso no se vale. Porque también es muy lamentable que hay muchos pastores que tienen que asumir una serie de funciones porque dentro del mismo cuerpo del Señor hay
hermanos y hermanas negligentes que no quieren comprometerse con los demás. Si usted dice que pertenece a la familia del Señor, usted tiene que identificarse como creyente y tiene que asumir compromisos. Todos tenemos que asumir compromisos en la obra del Señor. A Dios no le gustan los vagabundos. Y el próximo miércoles, si usted me sintoniza en nuestra plataforma de YouTube, yo le voy a hablar en el tiempo de Apocalipsis de una serie de recompensas que nos esperan en el cielo, pero solo aquellos que estén dispuestos a trabajar. Si usted no quiere trabajar por la causa de Cristo, yo no le estoy diciendo que no se va a salvar, porque estamos hablando de dos cosas muy diferentes. La salvación es un regalo que Dios le da al hombre que recibe al Señor Jesús como su Salvador, pero también Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si nosotros decimos que somos salvos y no trabajamos en la obra del Señor, como que esa fe, amado hermano y hermana, no pretendo ser como que funcione al 100%. Pero bueno, las recompensas hay que ganárselas. Y nos las ganamos cuando servimos a nuestros hermanos y hermanas identificados como miembros de la Iglesia de Cristo. Usted y yo, al ser hijos de Dios, tenemos que asumir compromisos con los demás. Yo estoy muy comprometido con usted para que usted sea edificado en la palabra del Señor. Yo soy muy comprometido con usted para acercarlo cada día hasta donde me sea posible al Señor. La decisión que usted tome es algo diferente. Mi compromiso es acercarlo a usted a Dios. Lo que usted quiera hacer, eso es totalmente respetable y no es a mí a quien tiene que darme cuentas. Por esa parte, no se preocupe. Usted también está comprometido conmigo. Y por eso es que entonces todos juntos conformamos la iglesia del Señor. Por eso el mismo Jesús decía en Juan capítulo 13, versículo 35, si me aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. ¿Cómo se dará cuenta el mundo que somos discípulos de Jesús? Si nosotros nos amamos. ¿Y cómo nos demostramos el amor? El amor no se demuestra con palabras. El amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra con acciones. Ese tiempo que usted utiliza para orar. Nosotros tenemos 14 hermanos que toda la semana están orando en la mañana y en la noche por todas las peticiones que subimos al chat. Esos hermanos, bendito Dios, y agradecemos el apoyo de cada uno, están comprometidos 7 en 7 mañanas y 7 en 7 noches a orar por cada uno de nosotros. Ellos se comprometieron a llevar nuestras peticiones delante del Señor. El Señor les sabrá recompensar su esfuerzo. Hay unos que madrugan para orar por usted y por mí. Hay otros que se acuestan tarde para orar por usted y por mí. El Señor sabrá recompensarles, porque dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, que Dios nunca será injusto en agradecernos, en recompensarnos por todo aquello que nosotros hacemos para su obra. Y no porque Él tenga una deuda con nosotros, es porque nosotros, hermano y hermana, siempre estaremos en deuda con el Señor. Lo que nosotros hacemos por Dios no es que Dios tenga deudas con nosotros, lo hacemos en actitud de agradecimiento, pero gracias a Dios por todos esos compromisos que unos y otros asumen en los diferentes ministerios, como tenemos a hermanos y hermanas también funcionando en ministros de la palabra en diferentes áreas. Bendito el Señor, porque así demostramos cuánto nos amamos, el compromiso que tenemos, hacemos una demostración clara de que somos creyentes genuinos pertenecientes al cuerpo de Cristo. Hay mucho más que tenemos que seguir conversando acerca de este tema y las diferentes demostraciones de que usted y yo pertenecemos al cuerpo del Señor. Vamos a seguir conversando acerca de este tema, lo vamos a continuar mañana y los días siguientes. Y mañana vamos a hablar un temita que he titulado Una comunidad cristiana. Le vamos a dar seguimiento a estas ADN de creyentes como parte del cuerpo de Cristo, para que usted pueda comprender un poco más acerca de cómo funciona esa alegoría que el apóstol Pablo está haciendo de la iglesia con el cuerpo humano. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias por este tiempo, porque tú abres nuestro entendimiento, nos enseñas lo importante que es el trabajo que cada uno tiene que desarrollar en tu obra, lo necesario y vital que es
que si decimos que somos creyentes genuinos de la única iglesia, podamos incorporarnos inmediatamente para engrandecer tu nombre, tu gloria, tu reino, para que podamos servir a nuestros hermanos también, que son copartícipes también de la iglesia, y también a las almas que necesitan recibir también allá afuera mucho de ti. Gracias por esos tiempos de palabra que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito desde ya, mañana 4 de la tarde, hora de Costa Rica, 7 de la noche, hora de Argentina. Continuamos con este tema que apenas está comenzando. Hoy a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, vamos a estar en nuestra plataforma de YouTube con Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es ofrendarle a Dios. Pero no le voy a hablar de plata, no se preocupe. No necesitamos su dinero. Aquí no pedimos dinero. Yo quiero que usted entienda a la luz de las Escrituras lo que para Dios es una ofrenda agradable y lo que para Dios es una ofrenda mediocre. Y de eso estaremos hablando en unas 4 horas aproximadamente. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me ha dado en esta tarde-noche de servirle. Dios le bendiga.